este momento, de que a pesar de que te está yendo en ese momento, esa circunstancia por la que pasas, ese desierto por el que estás pasando, de que Dios quiere que tú creas que vas a salir adelante con la ayuda de Dios, que no te cierres en que no puedo, no veas simplemente las circunstancias, trates de resolver las cosas a tu manera, ¿no? Por eso dice la palabra, dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que dice, hágase tu voluntad, ¿no?, aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dice. El pan nuestro, ¿qué era el pan? Dijo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan y la vida, ¿no? El maná que cayó del cielo, ¿no? El pan, y también Jesús dijo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? El pan de cada día significa, en cierto modo espiritual, ¿no?, la palabra misma, ¿no?, de Jesús, el pan. Significa que entablar esa relación diaria, todos los días, el pan nuestro de Jesús, que tú seas mi pan todos los días, que yo me alimente de tu palabra para poder crecer, para poder alimentarme de ti, porque como un niño puede crecer si no lo alimentas? Necesita leche, ¿no? Necesitas alimentarlo para que crezca sano y fuerte. Porque ¿qué pasa a un niño si no lo alimentas? Como debe ser, va a crecer raquítico, se va a enfermar, le va a pasar de todo, ¿no? Entonces lo principal es la alimentación. Igualito, el espíritu también necesita ser alimentado. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra es que vamos a recibir ese alimento que Dios nos da para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces dice, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy, ¿no? En términos espirituales, ¿no? Pero también hace referencia al pan, ¿no?, de la alimentación que tenemos todos los días, ¿no? Agradecer a Dios por el pan que nos da cada día, esa comida, ¿no? Cada vez que vamos a tomar un desayuno, un almuerzo, dar gracias a Dios, ¿no? Señor, gracias por estos alimentos que tú nos das, gracias, ¿no? Pero como digo, no solo del pan vive el hombre, pero también de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y tenemos de dos tipos, ¿no? Del material, que es el pan, ¿no?, la alimentación diaria, y también del término espiritual, de que el pan, que es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el pan que todos los días tenemos que comer. No es necesario, como les digo, que ustedes se lean toda la Biblia. Agarren, lean de repente un capítulo y procuren entenderlo, ¿no? O sea, primero piden en oración al Señor, ayúdame, Señor, quiero que me enseñes, que me reveles qué quieres decirme acá, qué quieres hablarme. Van a ver que va a venir una revelación en ese momento de una palabra, o van a encontrar una palabra que a ustedes le puede gustar o lo pueden asimilar de acuerdo a la circunstancia por la que estén pasando, ¿no? Como a mí me ha pasado muchas veces, yo a veces me enfermaba y estaba con un miedo terrible y me ponía a leer y encontraba justo ese momento que yo leía ese versículo en Salmos o Job, lo que sea, cualquier otro libro, encontraba una palabra, ¿no?, que a mí me ayudaba mucho en esos momentos, ¿no?, de tristeza, de angustia, y encontraba esa palabra y era como si me hubieran dado como si estuvieran dando en un desierto, y cuando tomo esa agua, ¿no?, como uno se siente, ¿no?, cuando estás con una sed tremenda, imagínate, tomas un agua y te sientes pero aliviado, igualito me sentí en ese momento. Créanme que si ustedes lo hacen de todo corazón, van a ver que el Señor les va a hablar en ese momento, cuando busquen a través de la palabra, ¿no?, cuando lo busquen en realidad, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Y dice también, y no nos metas, o líbranos de todo mal y de toda tentación, ¿no? O sea, a mí tenemos que anticiparnos, ¿no?, anticiparnos un poco a las tentaciones que hay todos los días, ¿no?, de tantas cosas que nos pasan, ¿no?, tentaciones, qué sé yo, de diferente índole, pues, ¿no? Entonces tenemos que anticiparnos, ¿no?, en la oración, Señor, líbrame de toda tentación este día, líbrame de todo mal, Señor, claro, o sea, exactamente, de decir, no, Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida de mi casa, guarda la vida de mis hijos, guarda la vida de mis padres, guarda la vida de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo, que tú los guardes, los cuides, anticiparse, ¿no? Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos, ¿no?, y líbranos de toda tentación, porque, ¿no?, como le digo, Dios no quiere que andemos, pues, no con los pecados, ¿no? Porque Dios dice la palabra, ¿no?, dice Dios,
dice que ama al pecador, pero aborrece su pecado. Entonces tenemos que tratar de apartarnos, ¿no?, de todo aquello que a Dios le desagrada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscándolo a través de la palabra y también orando, ¿no? En oración, pidiendo, Señor, líbrame de toda tentación, de todo mal, para que yo pueda agradarte cada día, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿no?, si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿no? Es lo que él dijo. ¿Y cuál es el mandamiento? Lo que dijo Jesús, ¿no? El mandamiento, ¿cuál es? Amarás primero, el primer mandamiento, dice, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y el segundo es parecido, dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, en esos dos mandamientos se redice toda la ley, como dice Cristo, como dijo Jesús, ¿no? O sea, no es que no vivamos bajo la ley. Claro, hay una ley del pecado, ¿no?, que es para conocimiento del hombre, para que sepa lo que es el pecado. Pero ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino, nos liberó de esa esclavitud del pecado, y por amor a Él es que ya no pecamos. ¿Por qué? Él nos está capacitando a través del amor a Él, que Él ha puesto a través de su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Somos capacitados para no pecar. Pero el problema es sí que nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo que llevamos dentro de nosotros, nos hace que inconscientemente lo hacemos. Exacto, inconscientemente lo hacemos, o a veces lo hacemos conscientemente también, ¿no? Ponte, por ejemplo, de repente, yo, por ejemplo, bueno, lo que me pasaba a veces, yo al comienzo, hace algún tiempo, yo no era de tomar, ¿no? Yo no tomaba. Cuando era del mundo, ¿no? Tomaba todo, pero cuando una vez que regreso a los pies del Señor, radicalmente me aparté de todo lo que es la bebida, ¿no? O sea, que yo soy cristiano, decía. Y la gente se sorprendía, ¿no? Que tú eres, pero tú eras bien bravo tomando, me decían todo el mundo, ¿no? Pero cuando ven el cambio de la persona, ellos se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Cómo puede una persona cambiar de esa manera? Pero también siempre están las tentaciones, ¿no? Los comedios, de repente, como me pasó hace unas semanas, tuve un matrimonio que me invitaron, la novia, pues como están ahí la familia y sirven pues los tragos, ¿no? Y obviamente por respeto tienes que brindar, como dicen, ¿no? Y entonces me sirvieron una copa de champaña, y bueno, yo solamente lo acepté, pero no lo tomé, ¿no? O sea, y lo dejé así nomás, y le dije a mi amiga, le dije, ¿qué tú no conoces? No, yo soy cristiano. Y me sorprendía, pues, ¿no? O sea, se tomó mi champaña, pero al rato me trajeron gaseosa, ¿no? Y dijeron, disculpa, que no sabía. No te preocupes, digo, pero lo importante es que bueno, la obediencia, ¿no? Dios quiere ver tu obediencia, pero también, como les digo, perdón, hay que ser también diplomáticos, no ser tan radicales para las cosas, ¿no? Porque a veces la gente no entiende, entonces hay que enseñarles, ¿no? Entonces, seamos también, de esa manera, procurar, ¿no? Buscar de una manera inteligente, ¿no? Agradar a Dios, ¿no? Ser obedientes, ¿no? La obediencia es lo que Dios quiere, ¿no? Dice, obediencia quiero antes que los sacrificios, ¿no? Así que, por decir, yo me haya puesto a ayunar, de repente me puse a ayunar 3 días, qué sé yo, y ¿de qué ha servido ese ayuno? Si yo al día siguiente de repente estoy gritándole a mi hermano, o respondiéndole mal a mi padre, a mi madre, ¿no? ¿De qué sirvió ese ayuno? ¿Ese sacrificio de qué sirvió? No sirvió de nada en realidad, porque con una mano limpiaste y con la otra ensuciaste lo que habías limpiado. O sea, no vale nada, ¿no? Pero Dios no quiere eso no quiere que seamos religión, ¿no? Eso es religión, ¿no? Religión es un hábito, ¿no? Algo que es por costumbre, que hacemos por costumbre. En cambio, la vida cristiana, que implica vivir por fe, vivir por amor, por gracia, ¿no? No por costumbre, o porque te impongas, o porque la iglesia te imponga. Eso es una falsedad, ¿no? Porque la iglesia a ti no te prohíbe nada, de cierto modo, ¿no? Bueno, el verdadero evangelio no te prohíbe, sino que por amor a Dios, tú vas a dejar de hacer las cosas, porque dice, ¿no? La palabra dice,
Eh, 1 Corintios 14. Ya. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo lo que yo era ayer ya es pasado. Ya el Señor se olvidó todo lo malo que habías hecho hasta ese momento, aunque lo has recibido ahora, ¿no? Tú lo has recibido y eres una nueva persona, una criatura, has renacido por el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, has renacido y eres diferente. ¿Qué significa? Que ya no vas a hacer lo que hacías antes. Pero como les digo, siempre hay esa vieja naturaleza en nosotros. Lo que tenemos que hacer es hacer morir, ¿no?, las obras de la carne a través de las obras del Espíritu, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino porque es el Espíritu de Dios quien nos ayuda. Porque como les digo, yo a veces, yo incluso, ha habido momentos en que he flaqueado, ¿no? A veces venían los clientes bien enojados y a veces como siempre sale la vieja naturaleza, ¿no? A veces los clientes vienen enojados y uno se pone respondón, ¿no? Y me acuerdo un día que ya no estaba así, pues, ¿no? Venían clientes que estaban pero enojados, venía así, no sé qué sería, ¿no? Yo creo, a veces son pruebas ahí que Dios nos pone, ¿no? Venían los clientes enojados, todos renegantes en la caja. Y en ese momento dije, ya no pude más, ya, porque estaba confiando en mi fuerza. Y dije, ¿sabes? En ese momento me puse a hablar así en la mente, ¿no? Dije, Dios mío, ya no puedo más con esto, ya no puedo soportar. Es como que te aguantas algo acá y tu corazón se pone duro, ¿no? Porque tanto que te aguantas los insultos de la gente, te sientes así como que impotente de querer hablar con esas personas, de gritarle, ¿no? Ajá, te sientes con esa impotencia de poder responderle, pero yo en ese momento, ¿no?, dije, Dios mío, ayúdame porque ya no puedo más, porque ya le estaba comenzando a responder a la gente. Y yo me di cuenta, ¿no? Sentí algo ese momento, como que Dios me hizo sentir ese momento para que me diera cuenta de mi error. Y dije, Dios mío, ayúdame porque yo no puedo. Tu palabra dice que tú has enviado al ayudador, ¿no?, que es el Espíritu Santo, para que nos ayude en esos momentos. Que confiemos en tus fuerzas, no en mis fuerzas, dice, ¿no? Dice la palabra, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Que dice, no es en tus fuerzas que vas a alcanzar esa victoria, sino en las fuerzas de Dios, morando ese Espíritu Santo en ti, ¿no? Y entonces yo clamé ese momento, Dios mío, ayúdame, ya no puedo más, Señor, ya no puedo, siento que me dolía la cabeza, y está, pero así, que en un momento que iba a explotar, porque había como 10 personas ahí, todos que renegaban, y en ese momento sentí, al momento que comencé a atender, ya no sentí esa ira, una tranquilidad, todos renegaban, pero tranquilo. Al final cerré bien la caja, vendí bien ese día, gracias a Dios, y al final yo le di gracias a Dios, ¿no? Dios mío, gracias porque tú me has ayudado. Yo pasé por esta prueba tal vez, ¿no? Porque en realidad Dios nos prueba a veces, porque nuestra fe tiene que ser probada, ¿no? Así, como dice, ¿no? Así, vamos a ver cuánto crees en mí, por decir Dios, ¿no? Yo voy a probar tu fe. Pasa algo en tu vida y entonces tú comienzas a dudar. Entonces comienza a ver, Dios ve tu fe, ¿no? Está dudando, entonces, y pasando esa prueba, Dios te va a probar, ¿no? Dice, Dios te prueba y te aprueba, ¿no? Así como Job, ¿no? Como es la historia de Job, bueno, les recomiendo que lo lean bastante, como buena esta historia. Entonces, creo que me salió un poquito el tema, pero vamos en lo que es la tentación, ¿no? Que las tentaciones, ¿no? En sí, cómo debemos orar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el número 1? ¿A quién va dirigido? Al Padre, al Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Ya? Y lo segundo, que va, lo que es la adoración, ¿no? Adorar a Dios. La oración, la forma correcta ahora, ¿no? Dirigido al Padre, adoración. Lo demás ya viene a ser peticiones, ¿no? El pan nuestro de cada día, ajá, exactamente. Me estaba olvidando de estos puntos importantes, que es el perdonar, dice, ¿no? Dice, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa? Que tenemos que perdonar. Si tú estás pidiendo a Dios algo y no pides perdón, Dios no te va a escuchar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Primero, pide perdón
a los demás, o perdona, perdona a las personas que te han ofendido, y también perdona, pide perdón a las personas a las cuales tú has hecho daño también, ¿no? De repente, o le has dicho de repente una palabra, qué sé yo, una mala palabra, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que perdonar y también pedir perdón a las personas, ¿no? Para que Dios nos oiga, ¿no? Pedir perdón. Y otro punto importante que les decía también, todo pidámoslos en el nombre de Jesús. Dice, y todo lo que pidáis en oración, en mi nombre, dice, ¿no? Dijo Jesús, todo lo que dice en mi nombre, ¿no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, decía, ¿no? O sea, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, porque es a través de Jesús que nosotros hemos alcanzado la salvación, ¿no? Entonces, como que ya les he explicado un poco todo lo que es la oración, porque de repente ustedes no bueno, siempre nos escuchan orar a nosotros, pero creo que también ustedes tienen que aprender la forma correcta, ¿no? Y ahora que les estoy explicando, medítenlo con mayor tranquilidad en sus casas, léanlo, y también ya el Espíritu Santo mismo les va a ir revelando cómo tienen que orar, ¿no? Muchas veces hay personas que, incluso en la iglesia pasa que estamos orando y mucha gente comienza a llorar porque te liberan. Te libera, exactamente. Sientes una liberación, como que tu corazón se siente flotando después de que has botado todas esas cosas que tenías cargadas acá, porque son cargas en realidad. El corazón se carga de tantos problemas, de tantas cosas que pasas, se carga, pero cuando tú le entregas todo al Señor, creyendo que eso ya no está más sobre ti, que ya ese problema ya ha sido solucionado, creyendo, por eso les digo con fe, ¿no? Porque esa es la fe, creyendo, entonces ya no te vas a sentir con esa carga, sino vas a sentir una paz, una tranquilidad, un gozo, ¿no? A pesar de que el problema siga, pero ya tu actitud es diferente, tu actitud ha cambiado al problema. Ya no es que estás así pensándolo, no, porque muchas veces pasa que tienes un problema y estás pensando en el problema todo el tiempo. ¿Y de qué te sirve pensar y repensar si el problema sigue igual? ¿De qué te sirve estar pensando, ¿no? Viendo de la manera lógica, no te sirve nada, o como las personas, ¿no? Que se ponen a renegar de esto, de lo que ha pasado, están que reniegan y siguen indignados y renegando. Sin embargo, el renegar por ese problema que ha pasado, cambió en algo la circunstancia, no cambió en nada, ¿no? O como muchas veces pasa entre las parejas de esposas, mi mamá a veces se reniega con mi papá, le digo, madre, le digo, ¿por qué reniega? Le digo, no, pero esto, que lo otro, comienza a explicar sus razones. Pero dígame una cosa, si usted está renegando, ¿en qué ha cambiado algo? Usted sabe cómo es mi papá, conoce cómo es la persona, ¿ya para qué? Tantos años a veces no nos damos cuenta, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? A veces te comienzas a examinar a ti mismo, ¿no? Y de repente te das cuenta de que a veces te enojas por cosas que no son. O de repente te enojas, pero ¿de qué sirvió tu enojo? ¿O de qué sirvió lo que hiciste? ¿No? Comienza a analizar tu vida, ¿no? O sea, no, siempre tómate tu tiempo para que analices, ¿no? Cómo estás, cómo caminas, cómo andas, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus hijas, con tus compañeros de trabajo, donde estés, en el medio donde tú desenvuelves, donde tú estás viviendo, ¿no? ¿Cómo te desenvuelves, no? Examínate, ¿no? Siempre es bueno autoexaminarnos a veces también para que veamos qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes, como les digo, ¿no? Y sobre todo esto lo que es la oración, ¿no? Creo que con esto creo que ya, así que cualquier momento ya, la cita bíblica. Ya, Mateo, ¿no? Mateo 6, para la oración, ¿no? Como les digo, del 6, del versículo 5, de preferencia hasta el 13 en realidad. 14, 15, hasta el 15, del 3 al 15. Mateo del 6, capítulo 6, versículos 5 al 15. Ajá. Cuando lleguen a su casa, como digo, procuren meditarlo para que lo comprendan y lo entiendan, ¿no?
que es muy importante aprender a orar de la manera correcta, ¿no? Y bueno, como les digo, no necesitamos un mediador, ¿no? Que ore por nosotros, porque Dios dice en la palabra que somos pueblo escogido, real sacerdocio, dice. O sea, tú vienes a ser un sacerdote, un intercesor delante de Dios. Cuando tú oras, vienes a orar por los demás, eso es interceder, ponerte en el lugar de la persona. Eso es la intercesión, ¿no? El orar también por otras personas, ¿no? O sea, estás ejerciendo un papel de sacerdocio, ¿no? Algo que Dios te está otorgando en el momento en que tú lo recibes como tu Señor y Salvador, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya cualquier momento, así que creo que cualquiera puede apoyarnos en lo que es la oración de apertura, ¿no? Para la próxima ya de repente puede ser Rosita, o Katy, Nelio, o Dani, de repente el que dé la oración de apertura. Claro, hay que poner en práctica lo que aprendemos, chicos, ¿no? O sea, la fe tiene que ser la acción. Lo que crees, tienes que actuar en el momento. Lo que aprendes, ponerlo en práctica, ya, en el momento. Eso es poner en acción tu fe, ¿no? Entonces, creo que nos ponemos de pie para orar. Ahora que hemos aprendido lo que es la oración,